Este libro no llegó a ti por curiosidad. Llegó porque algo en ti dejó de esperar. No decidiste conscientemente. No hubo un pensamiento claro ni una pregunta formulada. Fue un cansancio más hondo. Un punto exacto donde la esperanza, esa esperanza educada, paciente, correcta, se volvió pesada. Donde pedir empezó a sentirse inútil. Donde desear dejó de tener sabor. Ese fue el día en que dejaste de pedir sin saberlo. La frustración que te trajo aquí no es un error del camino. Es una señal precisa. Porque solo quien ha agotado la fe en los métodos visibles está listo para recordar lo invisible. Solo quien ha probado todas las fórmulas y sigue sintiendo el mismo vacío comienza a sospechar una verdad incómoda. El mundo no responde a lo que deseas, responde a lo que sostienes. La esperanza, tal como te la enseñaron, fue una trampa elegante. No una mentira burda, sino una distracción sofisticada. Esperar te mantuvo mirando hacia adelante, siempre un poco más allá, siempre un poco después. Esperar te enseñó a vivir en el futuro mientras el presente seguía emitiendo lo mismo. Y la realidad, fiel a su función, siguió devolviéndote ese eco. Este libro no viene a enseñarte a pedir mejor. Viene a mostrarte por qué pedir nunca fue el movimiento correcto. Durante siglos, el conocimiento operativo fue ocultado no por conspiraciones grandiosas, sino por algo más simple: era peligroso para el orden de los que obedecen. Enseñar a alguien a cambiar su estado interno antes de que el mundo se manifieste es quitarle la necesidad de intermediarios, es volverlo soberano sin proclamarlo rey. Y eso siempre incomodó. Por eso este conocimiento se disfrazó de religión, de filosofía, de psicología incompleta. Se fragmentó. Se moralizó. Se volvió simbólico. Se volvió inofensivo. Pero nunca desapareció. Permaneció a plena vista, esperando a quien estuviera listo para leer sin pedir permiso. Este libro es una restitución. No una revelación nueva, sino una devolución. Aquí no encontrarás promesas de manifestación rápida ni rituales para obtener cosas. Porque el problema nunca fue la falta de cosas. Fue la confusión sobre quién crea. Y cuando esa confusión se aclara, las cosas dejan de ser el objetivo y se convierten en consecuencia. Quizá esperabas un maestro espiritual. No lo hay aquí. Quizá esperabas una doctrina. No existe. Quizá esperabas una explicación tranquilizadora. No es lo que vas a recibir. La figura que atraviesa estas páginas no es la de un iluminado, sino la de un observador peligroso. Un hombre que no buscaba despertar a nadie, sino entender por qué ciertos estados mentales producían resultados repetibles. Un hombre que no habló de dioses, sino de niveles. Que no habló de fe, sino de funcionamiento. Que no pretendió fundar una tradición, pero abrió una puerta. Esa puerta siempre estuvo ahí. Entre el pensamiento y la emoción. Entre el silencio y la imagen. Entre lo que eres cuando nadie te mira y lo que el mundo termina reflejando. No fue escrita para ser explicada. Fue escrita para ser cruzada. Si esperas teoría, te incomodará. Si buscas consuelo, te confrontará. Si deseas técnicas para obtener, te desorientará. Pero si algo en ti ya sospecha que el problema nunca fue la realidad, sino el lugar desde donde la mirabas, entonces este libro no será leído. Será recordado. Aquí no aprenderás a manifestar. Aprenderás porque siempre estuviste manifestando. Y cuando esa comprensión se asiente, no en la mente, sino en el estado, no habrá nada que pedir. No porque lo tengas todo, sino porque habrás regresado al punto exacto desde donde todo responde. Este es el umbral. No avances con prisa. No retrocedas buscando seguridad. La llave de la manifestación. El código mental que ordena la realidad. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito.
puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La realidad no decide, obedece. Hubo un tiempo, y ese tiempo no está en el pasado, sino justo antes de este instante, en el que creíste que el mundo tenía iniciativa propia. Que los sucesos venían hacia ti como animales salvajes, impredecibles, ajenos a tu voluntad. Creíste que la vida decidía cuándo darte y cuándo quitarte, cuándo abrir y cuándo cerrar. Esa creencia no nació de la ignorancia, sino del cansancio. Es más fácil pensar que el mundo manda que asumir que has estado hablando sin saberlo todo este tiempo. Porque la realidad no decide. Nunca lo hizo. Nunca lo hará. La realidad responde. Esta afirmación, tan simple en apariencia, ha sido enterrada bajo siglos de interpretaciones erróneas, teologías incompletas y filosofías amputadas de su filo original. Se te enseñó a mirar el mundo como causa y a ti como efecto. A mirar los números de tu cuenta, las palabras del otro, los diagnósticos, las noticias y reaccionar. A vivir como un reflejo tardío. Pero toda reacción es una confesión silenciosa, confiesa que llegaste tarde a la causa. Los antiguos lo sabían. No como metáfora, sino como ley. En los textos herméticos atribuidos a Hermes Trismegisto, especialmente en el Corpus Hermeticum, Tratado y se afirma con claridad inquietante que lo que es abajo procede de lo que es arriba, y lo que es visible nace de lo invisible. Esta frase ha sido repetida hasta el cansancio, pero rara vez entendida. No habla de planos celestiales lejanos, sino de un orden operativo, primero la causa invisible, luego el efecto tangible. Primero el estado, luego la forma. Primero la conciencia, luego el mundo. La gnosis primitiva fue aún más directa. En el Evangelio de Tomás, texto excluido deliberadamente del canon, se lee: si sacas lo que está dentro de ti, eso que saques te salvará. Si no lo sacas, eso que no saques te destruirá. No hay aquí poesía piadosa. Hay una advertencia funcional. Lo que no se expresa conscientemente se manifiesta inconscientemente como circunstancia. La realidad, entonces, no es una fuerza autónoma. Es una superficie sensible. Una piel fina. Un espejo lento. Y aquí es donde la mente moderna tropieza. Porque se le enseñó a medir solo lo inmediato, lo visible, lo cuantificable. Se le dijo que lo real es lo que puede tocarse, pesarse, diagnosticarse. Pero esa misma mente ignora que todo lo que hoy toca fue antes intocable. Que todo lo que hoy pesa fue antes una posibilidad sin masa. Que incluso la ciencia más dura admite, aunque no sepa qué hacer con ello, que la materia es energía condensada, y que la energía responde a patrones. José Silva no llegó a estas conclusiones leyendo manuscritos antiguos ni estudiando teología. Llegó observando. Observando con la obstinación de quien no busca tener razón, sino comprender por qué algo funciona. Su pregunta no era filosófica, era brutalmente práctica, porque, cuando una persona cambia su estado interno profundo, su vida externa comienza a reorganizarse sin esfuerzo proporcional. No fue una vez. Fueron cientos. Miles. Personas que, al dejar de reaccionar al mundo y comenzar a operar desde un estado mental distinto, veían como los mismos escenarios que antes los aplastaban ahora se reacomodaban. O desaparecían. O perdían fuerza. Silva no hablaba de milagros. Hablaba de precedencia. De orden. Primero el estado. Luego el evento. Aquí es donde se rompe la creencia más arraigada del ser humano moderno, la idea de que vive en un mundo que lo impacta, en lugar de un mundo que lo refleja. Porque si el mundo impacta, tú eres víctima. Pero si el mundo refleja, tú eres emisor. Y esa diferencia no es moral. Es estructural. Observa tu propia vida con honestidad quirúrgica. No los eventos aislados, sino los patrones.
las repeticiones. Las mismas discusiones con rostros distintos. Las mismas oportunidades que se acercan y se disuelven. Las mismas sensaciones que preceden a ciertos desenlaces. Nada de eso es azar. Es coherencia. Coherencia entre un estado sostenido y un resultado recurrente. Los estoicos ya lo intuían cuando hablaban del logos que ordena el cosmos. Plotino lo expresó con una claridad que incomoda cuando escribió que el alma no desciende al mundo, sino que el mundo surge alrededor del alma según su grado de orden interno. Incluso la tradición cristiana primitiva, antes de ser domesticada, contenía esta verdad. En el libro de la sabiduría se afirma que el espíritu del hombre es lámpara del Señor. No dice que el mundo sea la lámpara. Dice que lo es el espíritu. Y una lámpara no reacciona, ilumina. Pero esta verdad fue suavizada, diluida, moralizada. Se convirtió en consuelo en lugar de herramienta. Se te enseñó a pedir, no a emitir. A rogar, no a ordenar. A esperar, no a establecer. Y así quedaste atrapado en el mundo de los efectos. El mundo de los efectos es un lugar ruidoso. Ahí todo parece urgente. Todo parece externo. Todo parece venir de afuera. Es el mundo donde miras el saldo antes de decidir cómo sentirte. Donde esperas que el otro cambie para estar en paz. Donde necesitas una señal visible para creer. Pero ese mundo es siempre tardío. Siempre llega después. Es la estela de algo que ya ocurrió en un nivel que no estabas mirando. Silva lo expresó de forma simple, casi peligrosa por su sencillez. No puedes cambiar nada en el nivel donde el problema aparece. Porque cuando aparece, ya fue decidido. No por el mundo. Por un estado anterior. Aquí es donde muchos se resisten. Porque aceptar esto implica renunciar a una comodidad secreta, la de culpar. Culpar al sistema, a la infancia, a la suerte, al otro. Y no porque esas cosas no influyan, sino porque ninguna decide. Influyen como influye la marea sobre una barca sin timón. Pero el timón siempre estuvo ahí. La realidad no te observa para juzgarte. Te observa para copiarte. Copia tu tono interno, no tus palabras. Copia tu convicción silenciosa, no tus deseos declarados. Copia aquello que sostienes cuando nadie te ve, cuando no afirmas nada, cuando simplemente eres. Por eso no responde a la esperanza. La esperanza es una confesión de ausencia. Responde a la certeza encarnada, incluso cuando esa certeza es inconsciente y autodestructiva. Este es el primer umbral. Y cruzarlo implica una pérdida, la pérdida de la ilusión de que el mundo es el origen. Pero lo que se gana no tiene comparación. Porque cuando entiendes que la realidad obedece, dejas de suplicar. Dejas de correr. Dejas de reaccionar. Empiezas a preceder. Y quien precede, gobierna sin levantar la voz. Capítulo 2. El error original, vivir reaccionando. El mayor engaño no fue hacerte creer que eras pequeño. Fue enseñarte a responder en lugar de preceder. Porque reaccionar parece sensato. Parece maduro. Parece incluso inteligente. El entorno cambia, tú te adaptas. Alguien habla, tú respondes. El número aparece, tú ajustas tu ánimo. El gesto del otro se endurece, tu pecho se contrae. Todo ocurre tan rápido que nadie te dijo que ese reflejo automático no es vida, es condicionamiento. El ser humano moderno vive convencido de que reaccionar es sobrevivir. Que mantenerse alerta, tenso, evaluando constantemente lo que ocurre afuera, es una forma de inteligencia. Pero esa supuesta inteligencia no crea nada. Solo administra consecuencias. Y administrar consecuencias es vivir siempre después del hecho, siempre tarde, siempre un paso detrás de la causa. Los gnósticos antiguos llamaban a este estado sueño. No como metáfora poética, sino como diagnóstico preciso. En los textos hallados en Nag Hammadi se repite una imagen perturbadora,
la del hombre que camina, trabaja, habla, pero no ve. Un hombre que cree estar despierto porque sus ojos están abiertos, pero cuya conciencia opera en automático, gobernada por impulsos heredados y reflejos aprendidos. Estaban ebrios, dice el Tratado sobre la Resurrección, aunque no bebieron vino. Ebrios de estímulo. Ebrios de mundo. Reaccionar es eso, embriaguez. No por exceso de emoción, sino por ausencia de centro. Mira al funcionamiento con honestidad. No necesitas filosofía para verlo. Imagina un espejo. Te paras frente a él y levantas el brazo. El espejo responde. Pero jamás inicia. Nunca levanta el brazo primero. Si un día te enojas con el espejo por reflejar tu gesto, el espejo no entiende. Si le suplicas que cambie la imagen, no responde. No porque sea cruel, sino porque su función es replicar, no decidir. Ahora observa tu vida. ¿Cuántas veces has discutido con el espejo? El mundo funciona como ese reflejo, con una diferencia crucial: tiene retardo. No responde al instante. Responde después. A veces horas. A veces años. Y ese retardo es el que crea la ilusión de que lo externo es autónomo. De que pasó algo y tú solo reaccionaste. Pero cuando el efecto llega, la causa ya fue emitida desde un estado interno que no estabas observando. Reaccionar es entregar el timón al pasado. Porque todo estímulo al que respondes pertenece a algo que ya ocurrió. Ya fue pensado. Ya fue sentido. Ya fue emitido. Cuando reaccionas, no estás eligiendo, estás confirmando. Estás reafirmando una vibración antigua. Una identidad vieja. Un programa que se ejecuta solo. Silva lo observó con una claridad incómoda. Personas inteligentes, bien intencionadas, disciplinadas, incapaces de cambiar su realidad porque vivían en modo respuesta. Esperaban a que algo ocurriera para entonces ajustar su mente. Y cada ajuste llegaba tarde. Como intentar cambiar la trayectoria de una flecha después de que ya fue disparada. El automatismo humano no es un defecto moral. Es una herencia. Desde la infancia aprendiste que el mundo manda. Que el adulto reacciona. Que el peligro viene de afuera. Que la aprobación se gana adaptándose. Cada una de esas lecciones fue grabada no como idea, sino como reflejo corporal. El cuerpo se tensa antes de que la mente opine. El gesto aparece antes de que el pensamiento formule. Y cuando el cuerpo manda, la conciencia obedece. Por eso reaccionar se siente inevitable. Porque no pasa por la voluntad consciente. Pasa por el hábito profundo. Las antiguas escuelas de misterio hablaban del hombre mecánico. No como insulto, sino como descripción. Un ser compuesto por palancas invisibles, estímulo-respuesta, premio-castigo, amenaza-retirada. Mientras esas palancas gobiernan, no hay creación. Solo repetición. Y la repetición constante produce una vida que parece nueva en los detalles, pero idéntica en la estructura. Aquí entra una de las parábolas más antiguas, repetida con distintas máscaras, el eco. Gritas en la montaña y el sonido vuelve. Te sorprende. A veces te asusta. Pero jamás te preguntas por qué el eco repite exactamente tu tono. Nunca responde con otra voz. Nunca contradice. Solo devuelve lo que recibió. Y si gritas con miedo, el eco devuelve miedo amplificado. La realidad es un eco sofisticado. Y tú has estado gritando sin saberlo. Reaccionar es gritar de nuevo al eco y creer que ahora cambiará la montaña. En los textos gnósticos se habla del arconte, una figura simbólica que gobierna el mundo inferior. Durante siglos se interpretó como un demonio externo. Pero los iniciados sabían que el arconte no es un ente, sino una función, el gobierno de lo automático. El dominio de lo no observado. El poder de lo que se repite porque nadie lo interrumpe.
Cuando reaccionas, no te domina un enemigo externo. Te domina un programa interno sin testigo. Silva jamás usó esta terminología, pero describió exactamente lo mismo. El problema no es lo que piensas, sino desde dónde piensas. El problema no es la emoción, sino que la emoción aparezca antes de que estés presente. Porque cuando eso ocurre, ya no eres causa. Eres efecto con voz. Reaccionar crea una ilusión peligrosa, la de estar vivo. Hay movimiento, hay drama, hay conflicto. Pero no hay dirección. Como una hoja sacudida por el viento que confunde velocidad con propósito. Esa ilusión es tan convincente que muchos pasan toda su vida creyendo que están haciendo algo, cuando en realidad solo están respondiendo a estímulos que otros, o el pasado, pusieron en marcha. Y aquí aparece la traición silenciosa. No una traición consciente, sino estructural. Cada vez que reaccionas, confirmas la primacía de lo externo. Cada vez que permites que el evento dicte tu estado, firmas un contrato invisible. Aceptas que el mundo va primero. Que tú vienes después. Que tu conciencia es secundaria. Ese contrato no se rompe con afirmaciones. Se rompe con presencia previa. Los antiguos decían que el hombre despierto no es el que sabe más, sino el que ve antes. Antes del impulso. Antes del gesto. Antes de la palabra. Ver antes es preceder. Y preceder es el acto creador por excelencia. No se trata de controlar emociones, sino de no ser poseído por ellas. No se trata de negar la reacción, sino de no confundirla con identidad. Cuando comienzas a observar tu impulso reactivo sin justificarlo, algo se detiene. No el mundo. Tú. Y en esa detención aparece un espacio minúsculo, casi imperceptible, donde ya no respondes. Donde eliges. Ese espacio es el umbral entre el hombre dormido y el operador consciente. Silva enseñó a entrar a ese espacio de forma deliberada, usando estados mentales específicos. Pero antes de toda técnica hay una comprensión brutal. Mientras vivas reaccionando, tu poder creador seguirá atado al pasado. Porque reaccionar es repetir. Y repetir es obedecer a lo que fue. El error original no fue desobedecer a un Dios. Fue obedecer sin saberlo a un reflejo. Cuando ves esto con claridad, no puedes volver a vivir igual. Porque cada reacción se vuelve visible. Cada impulso revela su origen. Y la realidad, que antes parecía agresora, se revela como lo que siempre fue, una superficie obediente, esperando que alguien deje de reaccionar y empiece a emitir. Capítulo 3. La mente como órgano creador. Durante siglos te enseñaron a desconfiar de tu mente. A verla como una fábrica de errores, un nido de fantasías, una jaula de pensamientos inútiles. Te dijeron que imaginar era escapar, que soñar era huir, que pensar en imágenes era infantil. Y así, con una pedagogía aparentemente sensata, te amputaron el órgano más poderoso que posees sin siquiera llamarlo por su nombre. Porque la mente no es pensamiento. El pensamiento es solo ruido superficial. La mente, en su función real, es emisión. Esta afirmación incomoda porque desplaza un pilar entero de la cultura moderna. Si la mente fuera solo pensamiento, bastaría con cambiar ideas. Con razonar mejor. Con entender más. Pero todos saben, aunque no lo admitan, que comprender no transforma. Que hay personas llenas de ideas correctas viviendo vidas incoherentes. Que el conocimiento intelectual no reordena la realidad. Algo más profundo opera por debajo. Ese algo fue llamado de muchas formas a lo largo de la historia: logos, imaginación activa, verbo, espíritu, intención, mente subjetiva. Nombres distintos para una misma función, la capacidad de emitir forma desde lo invisible. Los antiguos no se confundían. Sabían que pensar no crea. Emitir crea. Y emitir no ocurre en el pensamiento discursivo, sino en un nivel más hondo donde imagen, emoción y convicción se funden en un solo gesto interno. Ese gesto no razona.
ordena. En la tradición islámica mística, Ibn Arabi escribió algo que la mayoría leyó como poesía y no como instrucción. La imaginación es el lugar donde los significados toman cuerpo. No hablaba de fantasía. Hablaba de un territorio intermedio, real, operativo, donde lo invisible se densifica antes de aparecer como mundo. Para él, la imaginación no era un escape del mundo, sino el útero del mundo. Occidente tradujo imaginación como algo menor. Algo que no es serio. Algo opuesto a la razón. Pero en su raíz latina, imago no significa ilusión. Significa forma. Imagen como molde. Como patrón previo. Como diseño. Nada aparece sin imagen previa. Nada. Antes de que una casa exista, alguien la ve sin verla. Antes de que una palabra sea pronunciada, vibra en silencio. Antes de que una decisión se ejecute, se siente. La creación no comienza con la acción, sino con una configuración interna que antecede a toda forma. Esa configuración no es pensamiento lógico. Es visión sentida. Aquí es donde la mente revela su verdadera función. No piensa para crear. Sintoniza. La neurofisiología moderna, sin saber muy bien qué hacer con sus propios descubrimientos, confirma algo inquietante. El cerebro no distingue con claridad entre una experiencia vivida y una experiencia intensamente imaginada, cuando se activa desde ciertos estados. La química es similar. Las áreas involucradas son las mismas. El cuerpo responde como si el evento fuera real. No porque sea ingenuo, sino porque obedece a patrones, no a etiquetas. El cuerpo no entiende de como si. Entiende de señales. Y la señal no es el pensamiento. La señal es la imagen vivida con convicción emocional. Silva lo descubrió sin necesidad de metafísica. Observó que cuando una persona imaginaba desde un estado mental profundo, relajado y consciente, su organismo respondía como si el evento estuviera ocurriendo. No más tarde. Ahora. Y cuando el organismo responde, el campo que lo rodea se reorganiza. No por magia, sino por coherencia. Aquí se derrumba la idea infantil de que imaginar es mentirle a la realidad. Es exactamente lo contrario, es hablarle en su idioma original. El logos creador, del que hablan los textos griegos y los evangelios primitivos, no es una palabra hablada. Es una vibración ordenadora. En el principio era el verbo, dice el prólogo del Evangelio de Juan. Pero ese verbo no es discurso. Es emisión. Es el acto por el cual lo informe toma forma. Y ese acto no ocurre en la boca, sino en la mente profunda. Cuando se dice que Dios creó diciendo, no se habla de sonido. Se habla de imagen sostenida con autoridad absoluta. De una visión tan coherente que la forma no tuvo opción más que aparecer. Esa es la mente creadora. No la que duda, no la que piensa opciones, no la que analiza consecuencias. La que ve y da por hecho. La imaginación activa, malentendida durante siglos, es precisamente eso, la capacidad de habitar una imagen desde dentro, no como espectador, sino como presencia. No mirar una escena, sino estar en ella. No observar un resultado, sino sentirlo como condición actual. Cuando eso ocurre, la mente deja de fantasear y comienza a emitir. Aquí conviene una parábola simple, cotidiana, brutalmente clara. Piensa en alguien que entra a una habitación oscura convencido de que hay una amenaza. Su cuerpo se tensa, su respiración cambia, su percepción se agudiza. Nada ha ocurrido aún. Pero el organismo ya responde. Ahora piensa en alguien que entra al mismo lugar con la certeza absoluta de que está a salvo. El entorno es idéntico. La reacción es opuesta. El mundo no cambió. El estado sí. Y ese estado reconfiguró la experiencia. La mente no reaccionó al entorno. Lo interpretó desde una imagen previa. Eso es creación en su forma más básica. El problema no es que imagines.
El problema es que imaginas sin saberlo. Imágenes de fracaso, de rechazo, de carencia, de peligro. No como escenas claras, sino como sensaciones vagas, expectativas silenciosas, certezas no verbalizadas. Y esas imágenes gobiernan porque no están siendo vistas. Porque operan desde la sombra. Los textos gnósticos hablaban de esto cuando decían que el hombre crea a los arcontes que luego lo gobiernan. No entidades externas, sino imágenes internas no reconocidas que adquieren poder porque nadie las interrumpe. La mente, cuando no es consciente, sigue creando. Pero crea por inercia. Crea desde el pasado. Crea repitiendo. Restituir a la imaginación su dignidad metafísica no es aprender a visualizar bonito. Es asumir que siempre estás creando imágenes y que esas imágenes siempre están emitiendo una orden. La única diferencia entre el creador consciente y el dormido es que uno sabe qué imagen sostiene y el otro cree que el mundo lo sorprende. Silva enseñó a usar la mente como instrumento afinado. No como pensamiento positivo, sino como generador de estados coherentes. Cuando el estado cambia, la imagen se estabiliza. Cuando la imagen se estabiliza, la emisión se vuelve clara. Y cuando la emisión es clara, la realidad responde sin fricción. Esto exige una madurez que pocos buscan. Porque implica dejar de usar la mente para entretenerse, justificarse o preocuparse, y empezar a usarla como lo que es, un órgano creador. Así como los ojos ven y los oídos oyen, la mente imagina. Y lo que imagina, cuando se hace desde el nivel correcto, se convierte en mundo. No como premio. No como milagro. Como consecuencia. Quien entiende esto deja de luchar contra la realidad. Deja de pedir señales. Deja de esperar confirmaciones. Comienza a trabajar donde todo comienza, en la imagen silenciosa que sostiene cuando nadie lo observa. Allí, en ese territorio invisible, se decide todo. Y cuando la mente vuelve a ocupar su lugar original, no como pensadora, sino como emisora, la creación deja de ser un misterio y se convierte en una función natural. No todos están listos para esta verdad. Porque no todos quieren asumir que han estado creando incluso cuando creían estar sobreviviendo. Pero quien la ve no puede desverla. Y quien la asume deja de fantasear con cambios y empieza a precederlos desde dentro. La mente no fue hecha para pensar la realidad. Fue hecha para darle forma. Capítulo 4. Las frecuencias invisibles donde se escribe el destino. Hay una razón precisa, no simbólica, no moral, no psicológica, por la que intentaste cambiar tu vida y no funcionó. No falló tu voluntad. No falló tu disciplina. No falló tu deseo. Falló el nivel desde el cual lo intentaste. Porque no todo estado de conciencia crea. Algunos solo ejecutan. Durante generaciones se habló de pensar diferente, actuar diferente, decidir diferente, sin advertir que todo pensamiento nace ya condicionado por el estado en el que ocurre. Cambiar ideas dentro del mismo nivel mental es como reorganizar muebles en una casa cuyos cimientos están agrietados. Nada esencial se mueve. Nada profundo se reescribe. Los antiguos no hablaban de niveles de conciencia como abstracciones. Los entendían como territorios. Lugares internos con leyes propias. Estados con reglas específicas. Y sabían algo que la modernidad olvidó: no se puede sembrar en cualquier tierra. Hay suelos que solo permiten cosechar lo que ya estaba decidido. La música ofrece una metáfora exacta. Una melodía no se crea golpeando cuerdas al azar. Se crea cuando el instrumento está afinado. Si la cuerda está tensa de más, se rompe. Si está floja, no vibra. Solo en el punto exacto aparece el tono. La conciencia funciona igual. Hay estados donde solo se ejecuta lo aprendido y otros donde se afina el instrumento. José Silva observó esto sin poesía, sin mitología y sin intención de fundar una escuela espiritual. Observó que la mente humana se mueve por ritmos. Que no siempre vibra igual.
que hay momentos de tensión, de apertura, de profundidad y de disolución. Y que cada uno de esos ritmos cumple una función distinta. El error fue creer que todos sirven para crear. El estado que la mayoría habita casi todo el día es el que la ciencia llamó beta. Un estado rápido, fragmentado, reactivo. Un estado de vigilancia. Beta es útil. Sin él no cruzarías la calle, no resolverías problemas inmediatos, no ejecutarías tareas. Pero beta tiene una limitación absoluta, no escribe el destino. Solo lo cumple. En beta, la mente está ocupada interpretando estímulos, comparando, evaluando riesgos, reaccionando. Es el estado del obrero, no del arquitecto. El lugar donde se corre, pero no se diseña el mapa. Intentar crear desde beta es como intentar sembrar mientras la tierra está en movimiento. Nada se fija. Nada se imprime. Por eso intentaste cambiar pensando fuerte, afirmando con tensión, repitiendo palabras mientras el cuerpo estaba rígido y la mente dispersa. Y no ocurrió nada. No porque la ley no funcione, sino porque estabas en el nivel equivocado. Alfa es otra cosa. Alfa no es relajación superficial. No es descanso. Es apertura operativa. Es el estado en el que la mente deja de fragmentarse y comienza a unificarse. El ruido baja. La imagen se vuelve estable. La emoción deja de saltar y empieza a sostenerse. Alfa es el punto exacto donde la cuerda vibra sin romperse. Las tradiciones antiguas conocían este estado sin llamarlo por su nombre moderno. Los egipcios hablaban del salón intermedio. Los místicos cristianos lo llamaban esichia, el silencio vivo. Los sufíes lo conocían como el recuerdo constante. No era sueño. No era vigilia común. Era un estado de presencia profunda con conciencia intacta. Ahí ocurre algo decisivo, la mente deja de obedecer al entorno y comienza a precederlo. En alfa, la imaginación deja de ser errática. Se vuelve plástica. La imagen sostenida no se disuelve al instante. Permanece. Y cuando una imagen permanece, se imprime. No en la realidad externa de inmediato, sino en el nivel que la gobierna, el subconsciente. Teta es más profundo aún. Es el estado del niño absorto, del artista perdido en su obra, del sanador intuitivo. Ahí la frontera entre imagen y sensación se diluye. Por eso es el estado del genio y de la curación. Pero Teta no siempre es estable. Es poderoso, pero volátil. Si no hay entrenamiento, la conciencia se pierde en él. Se sueña, se cae, se disuelve. Delta, finalmente, es el abismo. El sueño profundo. El lugar donde no hay imagen, ni yo, ni forma. Es restaurador, pero no operativo. Ahí no se programa. Ahí se reinicia. La clave que Silva descubrió, y que pocos comprendieron en su profundidad real, es esta: alfa es la puerta. No el lugar de descanso. El umbral. El taller. El punto exacto donde la conciencia sigue despierta, pero la materia mental está blanda. Donde la imagen no lucha. Donde la emoción no se dispersa. Donde la orden puede ser dada sin resistencia. Esto explica por qué nunca lograste cambiar nada intentándolo más. Porque el intento ocurre en beta. Y beta no crea. Beta ejecuta órdenes antiguas. Repite programas heredados. Reacciona a estímulos ya emitidos. El agricultor no grita a la semilla para que crezca. Prepara la tierra. El músico no fuerza la melodía. Afina el instrumento. El creador no impone resultados. Desciende al nivel donde se escriben. Silva observó algo inquietante cuando una persona entraba en alfa de forma deliberada, consciente, y allí sostenía una imagen con claridad y emoción estable. El cuerpo respondía primero. Luego el entorno. No al revés. Siempre primero el cuerpo.
siempre primero la señal interna. Como si el mundo estuviera esperando una instrucción que rara vez llega clara. La metáfora más antigua lo explica con crudeza. En la tradición hebrea se dice que el mundo fue creado en 6 días y descansó en el 7º. No es cronología. Es proceso. Se crea desde el silencio, no desde el esfuerzo. Se ordena desde la pausa, no desde la prisa. El descanso no es inactividad. Es alineación. Tú intentaste cambiar desde la tensión. Desde la urgencia. Desde el miedo a que no funcione. Y ese miedo era la señal real que emitías. No importaban las palabras. Importaba la frecuencia. La conciencia es como una emisora. No transmite lo que dice, transmite lo que es. Y cada estado mental tiene su frecuencia dominante. Beta transmite fragmentación. Alfa transmite coherencia. Teta transmite profundidad. Delta transmite disolución. El mundo responde según lo que recibe, no según lo que deseas enviar. Por eso el cambio nunca ocurrió cuando más lo necesitabas. Ocurrió, si alguna vez ocurrió, cuando bajaste la guardia. Cuando dejaste de intentar. Cuando algo en ti se aquietó. No fue azar. Fue frecuencia. Este capítulo no pretende enseñarte a relajarte. Pretende mostrarte por qué luchaste contra una puerta cerrada usando la llave equivocada. Y por qué, una vez que comprendes el territorio, no necesitas fuerza. Necesitas descender conscientemente. No se trata de creer en alfa. Se trata de habitarlo. Porque el destino no se escribe en la prisa, ni en la lógica, ni en la reacción. Se escribe en ese espacio invisible donde la mente se vuelve clara, la imagen se estabiliza y la realidad, obediente como siempre, espera la orden que por fin hiera desde el nivel correcto. Capítulo 5. Alfa, el taller donde la realidad se diseña. Hay lugares que no existen en el mapa, pero gobiernan todos los caminos. Alfa es uno de ellos. No es un estado de descanso ni una pausa terapéutica. No es huida del mundo ni suspensión de la conciencia. Alfa es un taller. Un espacio operativo donde la realidad todavía no se ha endurecido y por eso mismo, puede ser moldeada. Durante siglos, este lugar fue descrito con rodeos, protegido por símbolos, custodiado por silencios. Los herméticos lo llamaron el lugar intermedio, ni cielo ni tierra, ni vigilia ni sueño, sino el umbral donde lo invisible aún acepta forma. En el Corpus Hermeticum, atribuido a Hermes Trismegistos, se insinúa este territorio cuando se afirma que el nous, la mente profunda, obra cuando el ruido cesa. No se trata de dormir. Se trata de callar lo superficial para que lo esencial opere. La confusión moderna redujo alfa a relajación. A un estado agradable, útil para bajar el estrés, para descansar del día. Y aunque eso ocurre como efecto secundario, no es su función real. Reducir alfa a descanso es como confundir el silencio del quirófano con un momento de paz, ignorando que allí se decide la vida. Alfa es el quirófano de la mente. Para entenderlo, debes abandonar la idea de que la mente funciona como un interruptor, encendida o apagada. Funciona como un campo de densidades. En beta, el campo está saturado de estímulos, fragmentado, lleno de microórdenes contradictorias. En alfa, el campo se unifica. La señal se vuelve limpia. La imagen ya no lucha contra el ruido. Y cuando no hay lucha, la orden se imprime. Los místicos lo sabían sin electroencefalogramas. San Isaac de Nínive escribió que cuando el corazón entra en silencio, comienza la verdadera obra. No hablaba de moral ni de oración piadosa. Hablaba de operatividad espiritual. El silencio no como ausencia, sino como condición de creación. Donde no hay interferencia, la forma se fija. José Silva llegó a este mismo lugar desde otro camino. No buscaba misticismo. Buscaba resultados. Y observó algo que se repetía con una precisión inquietante.
Cuando una persona entraba en un estado de calma consciente, no somnoliento, no distraído, y allí sostenía una imagen con emoción estable, el subconsciente respondía como si hubiera recibido una orden legítima. No una sugerencia. Una instrucción. El subconsciente no razona. Ejecuta. Pero solo ejecuta órdenes dadas en su idioma. Ese idioma no es la palabra. Es la imagen sentida. En alfa, la imagen deja de ser pensamiento pasajero y se convierte en estructura interna. Es como si la arcilla estuviera blanda. En beta, la arcilla ya está cocida. Puedes golpearla, pero no cambia de forma. Por eso afirmaciones dichas en tensión no funcionan. Por eso promesas gritadas no se cumplen. No porque falte fe, sino porque la materia mental está rígida. Alfa blanda. Aquí ocurre algo que debes comprender con exactitud. No eres tú programando el subconsciente como quien introduce datos en una máquina. Eso sería otra forma de violencia. En alfa, no impones. Presentas. Y el subconsciente acepta lo que se presenta con coherencia total, imagen clara, emoción estable, ausencia de duda. Los antiguos egipcios representaban este proceso con la figura del artesano divino que modela en silencio. No hablaba. No se apresuraba. Sabía que cada golpe dado fuera de ritmo deformaba la figura. La creación exige paciencia interior, no esfuerzo muscular. Entrar en alfa no es desaparecer. Es reunirse. La atención deja de dispersarse en 1000 direcciones y se recoge. No hacia adentro en sentido psicológico, sino hacia un punto de presencia desde el cual todo se siente cercano. El cuerpo está relajado, pero la conciencia está alerta. El pensamiento baja el volumen, pero no se apaga. Ese equilibrio es el taller. Y como todo taller, tiene herramientas. La más importante es la continuidad. El subconsciente no responde a destellos. Responde a estados sostenidos. Una imagen que aparece y se desvanece no deja huella. Una imagen habitada, aunque sea por instantes breves pero repetidos, comienza a reorganizar el campo interno. No por repetición mecánica, sino por familiaridad. El subconsciente ejecuta aquello que reconoce como normal. Por eso Silva insistía en la práctica regular. No como disciplina moral, sino como entrenamiento de acceso. Hacer de alfa un lugar conocido. Un sitio al que se entra sin esfuerzo. Porque cuando alfa deja de ser excepcional y se vuelve familiar, la creación deja de ser evento y se vuelve proceso. Los textos sufíes hablan del Barzak, el istmo entre dos mares. Un lugar donde las aguas no se mezclan pero se tocan. Alfa es ese istmo. Ahí, la conciencia toca lo informe sin perderse en él. Y en ese contacto, algo se reescribe. ¿Qué se reescribe? El programa silencioso que decide lo que consideras posible. El subconsciente es un archivo vivo. Contiene hábitos, memorias, lealtades, miedos antiguos. No se convence con argumentos. Se reorganiza con experiencias internas que contradicen su mapa previo. En alfa, una experiencia imaginada con suficiente realismo emocional cuenta como experiencia real. Y cada experiencia real modifica el mapa. Por eso alguien puede sanar una fobia sin enfrentarse físicamente a ella. Por eso un cuerpo puede responder a una imagen como si ya hubiera ocurrido. No es autoengaño. Es aprendizaje profundo. El sistema nervioso aprende por vivencia, no por explicación. Alfa es el lugar donde se vive primero lo que luego se manifiesta. Aquí debes entender algo esencial, no se trata de crear cosas. Se trata de convertirse en el estado desde el cual esas cosas son consecuencia natural. En alfa no se pide. No se rueda. No se implora. Se establece. Y establecer no es forzar. Es habitar una certeza tranquila, sin tensión, sin urgencia. La urgencia es señal de beta.
La calma creativa es señal de alfa. Cuando habitas alfa, el tiempo pierde rigidez. No porque desaparezca, sino porque deja de presionar. El futuro se siente cercano. No como esperanza, sino como familiaridad. Y lo familiar tiende a manifestarse. Porque el subconsciente busca coherencia, no novedad. Hacer de alfa un lugar familiar es el verdadero aprendizaje. No dominar técnicas, no memorizar pasos. Reconocer el territorio. Saber cuándo estás ahí. Saber cómo volver. Saber quedarte el tiempo suficiente para que la orden se imprima. Al final, alfa no es un estado especial reservado a iniciados. Es un derecho olvidado. Un espacio interno al que siempre tuviste acceso y que usaste sin saberlo en momentos de creatividad espontánea, de amor profundo, de intuición certera. Silva no inventó alfa. Te enseñó a entrar a voluntad. Cuando alfa se vuelve familiar, la realidad deja de intimidar. Porque ya no intentas cambiarla desde afuera. Trabajas donde siempre se diseñó, en ese taller invisible donde la conciencia, en silencio, moldea el destino antes de que el mundo tenga tiempo de responder. Y cuando sales de ahí, no sales con esperanza. Sales con precedencia. Capítulo 6. El subconsciente no juzga, ejecuta. Hay una carga que has llevado durante años sin saber de dónde vino. Una presión sorda, constante, que aparece cada vez que algo no funciona, cada vez que repites un patrón, cada vez que la realidad te devuelve lo que juraste haber superado. Esa carga tiene nombre, aunque rara vez se lo pronuncian con honestidad: culpa espiritual. Te dijeron que si no manifestabas era porque dudabas. Que si enfermabas era porque no vibrabas alto. Que si fracasabas era porque no creías lo suficiente. Esa narrativa no solo es falsa, es peligrosa. Porque confunde creación con juicio. El subconsciente no juzga, ejecuta. No evalúa si lo que emites es bueno o malo. No compara con ideales morales. No castiga ni premia. Opera como una fuerza leal, ciega y precisa que responde únicamente a una cosa: la emoción sostenida. No la emoción momentánea, no el estallido ocasional, sino el tono emocional que habitas como normalidad interna. Aquí es donde la mayoría de los discursos espirituales fracasan, porque intentan moralizar un mecanismo que es estructural. El subconsciente no entiende de merecimiento. Entiende de coherencia química y emocional. Lo que se repite se vuelve ley interna. Y lo que se vuelve ley interna se proyecta como realidad. Los textos antiguos ya lo advertían, aunque se hayan leído mal durante siglos. En la tradición hebrea, el corazón no es un símbolo romántico ni una metáfora sentimental. Es un centro operativo. En el libro de Proverbios se afirma: tal como piensa en su corazón, así es. No dice como piensa en su mente. Dice en su corazón. Porque el corazón, en la cosmovisión antigua, era el lugar donde pensamiento, emoción y decisión se unifican. El cristianismo primitivo, antes de ser reducido a dogma, entendía esto con una claridad que hoy resulta incómoda. Cuando Jesús dice: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, no está hablando de moral externa. Está señalando un principio de emisión. Lo que sale del corazón no es discurso. Es estado. Los místicos sabían que el corazón es un generador. Un campo. Un modulador. No porque bombea sangre, sino porque sostiene emoción. Y la emoción es el verdadero comando. Aquí conviene detenerse, porque esta afirmación desarma siglos de confusión. La emoción no es una reacción secundaria. Es una orden primaria. No aparece después del pensamiento. Muchas veces lo precede. Y cuando se sostiene, se convierte en instrucción repetida. La neurociencia moderna, sin proponérselo, confirma esta antigua intuición. El cuerpo libera una química distinta según el estado emocional sostenido.
Esa química no solo afecta órganos, afecta percepción, memoria, expectativa. Un cuerpo habituado a la ansiedad interpreta el mundo como amenaza incluso cuando no la hay. Un cuerpo habituado a la culpa busca castigo aunque nadie lo imponga. No por masoquismo, sino por fidelidad química. El subconsciente es químicamente conservador. Prefiere lo familiar a lo deseable. Por eso alguien puede decir, quiero abundancia, mientras su cuerpo sigue emitiendo carencia. No porque mienta, sino porque la emoción que sostiene desde hace años es otra. El subconsciente no escucha el deseo reciente. Responde al patrón antiguo. Y ese patrón no se rompe con intención moral, sino con experiencia interna nueva. Aquí es donde la culpa se vuelve un obstáculo silencioso. Porque la culpa es una emoción sostenida que se disfraza de virtud. Parece responsabilidad, pero no lo es. La culpa no corrige. Fía. Le dice al sistema, esto soy. Y el sistema, obediente, ejecuta. Paracelsus, el alquimista y médico del Renacimiento, escribió algo que fue ignorado por siglos. El espíritu es el Señor, la imaginación es el instrumento y el cuerpo es la materia. No hablaba de imaginación superficial, sino de ese campo interno donde emoción e imagen se fusionan. Para él, la enfermedad no era castigo divino, sino desorden imaginativo sostenido. No por pecado, sino por hábito. Esto cambia todo. Porque si el subconsciente no juzga, entonces no hay pecado energético. No hay error moral inscrito en la realidad. Hay programas activos. Y un programa no se castiga. Se reescribe. La responsabilidad lúcida comienza cuando dejas de preguntarte ¿qué hice mal? Y empiezas a preguntarte ¿qué estado he estado sosteniendo? Esa pregunta no condena. Ilumina. Te devuelve poder sin violencia interna. Porque no te acusa. Te ubica. Silva observó esto una y otra vez. Personas que se culpaban por no lograr resultados eran las mismas que sostenían una emoción base de frustración o indignidad. No importaban las visualizaciones, las afirmaciones ni las técnicas. El comando real seguía siendo otro. Y el subconsciente, fiel como siempre, seguía ejecutándolo. Aquí se revela una verdad incómoda: no siempre creas lo que deseas, creas lo que toleras emocionalmente. Lo que consideras normal. Lo que no cuestionas. Lo que repites sin palabras. La emoción sostenida no necesita dramatismo. Puede ser sutil. Un leve esto es difícil. Un no es para mí. Un siempre pasa lo mismo. Esas frases, cuando se sienten como verdad interna, no como pensamiento pasajero, se convierten en decretos silenciosos. No porque tengan poder mágico, sino porque organizan el campo interno desde el cual todo se percibe y se responde. Eliminar la culpa no es justificarte. Es dejar de pelear con el mecanismo. La culpa intenta cambiar el resultado atacando al operador. La responsabilidad lúcida cambia el resultado ajustando el estado. Una entiende el proceso. La otra se castiga por no entenderlo. Los antiguos hablaban del arrepentimiento no como remordimiento, sino como metanoia, cambio de mente, cambio de centro, giro interno. No llorar por lo ocurrido, sino habitar otro estado desde el cual lo ocurrido deja de repetirse. Eso es alquimia real. Cuando comprendes que el subconsciente ejecuta sin juzgar, algo se relaja. No porque todo esté bien, sino porque ya no estás en guerra contigo. La lucha interna se disuelve. Y cuando la lucha se disuelve, la señal cambia. El cuerpo recibe otra química. La mente se estabiliza. La imagen se vuelve clara. El comando se actualiza. No necesitas perdonarte para crear. Necesitas verte con precisión. La responsabilidad lúcida no te dice todo es tu culpa. Te dice algo más exigente y más liberador: todo estado sostenido tiene consecuencias y puedes elegir otro. No desde la moral, sino desde la comprensión. No desde el castigo,
sino desde la reconfiguración. El subconsciente no te castiga por lo que sientes. Te obedece. Y cuando entiendes eso, dejas de temerle a tus emociones. Las observas. Las atraviesas. Las transformas desde el único lugar donde eso es posible. El estado consciente donde la emoción deja de ser reacción y se convierte en materia prima. Ahí, exactamente ahí, comienza la verdadera responsabilidad. No la que pesa. La que libera. Capítulo 7. Visualizar no es ver, es habitar. La mayoría de las personas cree que visualiza cuando en realidad solo observa. Mira una escena mental como quien mira una pintura colgada en una pared ajena. Se ve a sí mismo desde fuera, pequeño, distante, separado. Y luego se pregunta por qué nada cambia. La respuesta es tan simple que duele: nadie crea desde la distancia. La creación no ocurre cuando miras una imagen. Ocurre cuando entras en ella. Durante siglos, esta distinción fue guardada con celo porque separa al curioso del iniciado. Ver es pasivo. Habitar es activo. Ver mantiene la separación. Habitar la disuelve. Y la realidad solo responde cuando la separación ha sido abolida en el nivel interno. Los antiguos lo sabían. No hablaban de visualización, una palabra moderna y empobrecida. Hablaban de visión encarnada. De la capacidad de percibir desde dentro, no desde el umbral. En los textos neoplatónicos se afirma que el alma conoce verdaderamente solo aquello en lo que participa. No lo que contempla, sino lo que vive como propio. Imagina a alguien que recuerda su casa de infancia. No la ve como una foto. La siente. Sabe dónde cruje el suelo, dónde entra la luz por la tarde, cómo huele el aire. Su cuerpo responde. Su respiración cambia. Sus emociones se activan. Esa persona no está observando un recuerdo. Está dentro de él. Y por unos instantes, el tiempo se pliega. El pasado no es pasado. Es presente vivido. Eso mismo ocurre cuando la visualización se vuelve creadora. El error más común y más costoso es verse desde fuera logrando algo. Verse como personaje en una película. Eso no imprime nada. Porque el subconsciente no se identifica con espectadores. Se identifica con experiencias. Y una experiencia solo cuenta como tal cuando el cuerpo participa. El cuerpo es el juez final. Si el cuerpo no entra, el comando no existe. Cuando entras en una escena imaginada desde alfa, no piensas "me veo logrando". Simplemente estás ahí. Caminas por el lugar. Sientes el peso del suelo bajo tus pies. Escuchas sonidos que no estás inventando conscientemente, pero aparecen. Percibes temperatura. Texte. Ritmo. En ese momento ocurre algo decisivo, la química corporal cambia. El sistema nervioso responde. Y cuando responde, el campo interno se reorganiza. No es sugestión. Es aprendizaje profundo. Las tradiciones antiguas describieron este fenómeno con una precisión que hoy asombra. En ciertos textos sufíes se habla de ver con el ojo del corazón. No como metáfora romántica, sino como capacidad perceptiva real. El corazón, entendido como centro de conciencia unificada, percibe desde dentro. No separa sujeto y objeto. No observa. Participa. Por eso Inarabi afirmaba que el mundo es imaginación, pero no en el sentido de irreal, sino de imaginado activamente por la conciencia divina. Y si el mundo es imaginación sostenida, entonces la imaginación humana, cuando se alinea con coherencia y presencia, participa de esa misma función creadora. No como copia, sino como resonancia. José Silva llegó a esta verdad por un camino distinto, pero al mismo punto. Observó que las visualizaciones que funcionaban no eran las más elaboradas, sino las más vividas. Personas que se metían en la escena obtenían resultados. Personas que solo se veían desde fuera no.
No importaba la duración. Importaba la inmersión. Hay una diferencia abismal entre imaginar que bebes agua y sentir la frescura en la garganta. El cuerpo lo sabe. La mente profunda también. Y la realidad responde a lo que el cuerpo reconoce como verdadero. Piensa en un sueño intenso. Cuando despiertas, el cuerpo aún está alterado. El corazón late rápido. El sudor aparece. La emoción persiste. El cuerpo no distingue que solo fue un sueño, porque lo vivió desde dentro. Eso mismo ocurre cuando la visualización es encarnada. El sistema no la archiva como fantasía. La archiva como experiencia. Aquí se revela el secreto de la proyección holográfica. No proyectas una imagen hacia afuera, te proyectas a ti dentro de la imagen. No empujas la realidad, la habitas antes de que se materialice. Y al habitarla, la vuelves familiar. Y lo familiar tiende a manifestarse. La vida cotidiana ofrece ejemplos constantes. Un deportista que ejecuta un movimiento perfecto lo hace primero desde dentro. No se observa. Siente el gesto. Un músico no piensa en las notas mientras toca. Está en la música. Un orador que impacta no se escucha a sí mismo. Habita su palabra. En todos los casos, el cuerpo participa. Y donde el cuerpo participa, la mente profunda aprende. La visualización encarnada no requiere esfuerzo. Requiere presencia. Si hay tensión, estás mirando desde fuera. Si hay prisa, estás intentando controlar. La señal correcta es otra, una calma densa, una sensación de esto es así sin emoción exaltada. Una certeza tranquila que no necesita confirmación. Cuando entras en una escena así, no piensas en el resultado. Eres el resultado por unos instantes. Y esos instantes bastan para reconfigurar el programa interno, siempre que se repitan con coherencia. Los antiguos advertían que no todos pueden hacerlo de inmediato. No por falta de talento, sino por exceso de distracción. La mente moderna está entrenada para observar, analizar, comentar. No para habitar. Por eso al principio cuesta. No porque sea difícil, sino porque es desacostumbrado. Pero cuando ocurre, aunque sea una vez, no se olvida. Porque el cuerpo reconoce la diferencia. Sabe cuando algo fue vivido y cuando solo fue pensado. Y a partir de ahí, la visualización deja de ser una técnica y se convierte en un acto de presencia creadora. Transformar la visualización en experiencia real es devolverle su función original. No imaginar para escapar del mundo, sino imaginar para precederlo. No ver el futuro como espectador, sino entrar en él como residente temporal. Y cuando haces eso, el futuro deja de ser promesa y comienza a comportarse como recuerdo. La realidad responde lo que ya fue vivido internamente. Nunca lo que solo fue observado. Cuando comprendes esta diferencia, dejas de pedirle a la imagen te funcione. Comienzas a funcionar tú dentro de ella. Y entonces, sin esfuerzo, sin tensión, sin dramatismo, el mundo hace lo que siempre hizo, obedece a la experiencia que reconoció como real. Capítulo 8. El guardián de la puerta, pensamiento y cancelación. Hay una figura que nunca te presentaron, pero que ha estado contigo desde el principio. No tiene nombre propio, aunque muchas tradiciones lo intuyeron. No es enemigo ni aliado. No conspira ni protege por bondad. Custodia. Vigila la puerta entre lo que imaginas y lo que permites que se vuelva real. Es el guardián de la puerta. Y su función no es castigarte. Es mantener la coherencia del sistema. Por eso aparece justo cuando algo empieza a cambiar. Cada vez que una nueva imagen comienza a estabilizarse en alfa, cada vez que una emoción distinta amenaza con volverse normalidad, surge una voz antigua. No grita. No razona. Insinúa. Duda. Advierte. Ten cuidado. Eso no es para ti. Siempre pasa lo mismo.
No te emociones. Esa voz no es un error del proceso. Es el proceso defendiéndose. El pensamiento negativo no es sabotaje consciente. Es lealtad automática. Lealtad a una identidad que sobrevivió. A un mapa que alguna vez te protegió. A una versión tuya que aprendió, quizás en la infancia, que esperar poco dolía menos. Que no ilusionarse evitaba la caída. Que anticipar el fracaso daba sensación de control. Ese programa no es malvado. Es antiguo. Y como todo lo antiguo, se resiste a ser reemplazado. Las escuelas de sabiduría lo sabían. En los textos gnósticos se habla del custodio, una fuerza interna que impide el acceso a la gnosis hasta que el buscador demuestra claridad. No por crueldad, sino por estabilidad. Cambiar de estado sin preparación rompe el sistema. El guardián no pregunta si deseas pasar. Pregunta si estás listo. En la tradición del despertar interior, George Gurdjieff hablaba del yo mecánico, esa multitud de voces internas que reaccionan antes de que aparezca la presencia. Para él, el problema no era la negatividad, sino la ausencia de un centro que observe. Mientras nadie observe, el guardián gobierna. No como tirano, sino como administrador del pasado. José Silva no utilizó este lenguaje, pero identificó la misma función con precisión quirúrgica. Observó que, incluso después de entrar en alfa y visualizar con claridad, muchas personas perdían el resultado por un solo pensamiento intruso. No porque el pensamiento tuviera poder mágico, sino porque restauraba el programa antiguo. El sistema volvía a lo conocido, a lo seguro, a lo limitado. Aquí aparece la técnica de cancelación. Mal entendida como positivismo agresivo, cuando en realidad es un acto de soberanía inmediata. Cancelar no es negar la emoción. No es tapar el miedo. No es fingir optimismo. Es algo mucho más preciso, interrumpir la ejecución automática. Cuando dices internamente, cancelado, no estás luchando contra el pensamiento. Estás retirando la autoridad. Estás diciendo, esto no es una orden vigente. El guardián escucha eso. Porque el guardián no responde a argumentos. Responde a jerarquía interna. La mente funciona como un sistema de permisos. Mientras no haya un operador consciente, los programas antiguos se ejecutan por defecto. La cancelación introduce algo nuevo, presencia. No para discutir, sino para detener. Detener es el primer acto creador. Porque donde hay detención, hay elección. Las tradiciones antiguas hablaban del vigilante interior. No como figura moral, sino como función despierta. En ciertos textos del desierto se aconsejaba vigilar el pensamiento en su nacimiento. No analizarlo después. No combatirlo cuando ya tomó fuerza. Verlo al aparecer. Porque en su nacimiento es débil. Después se vuelve atmósfera. El pensamiento negativo no viene a destruirte. Viene a probar si sigues dormido. Si reaccionas, toma el mando. Si lo observas y cancelas, se disuelve. No porque lo reprimas, sino porque deja de recibir energía. La energía no sigue a la negación. Sigue a la atención. Cancelar es retirar atención sin violencia. Aquí conviene una imagen clara. Imagina un guardia de seguridad que deja pasar a todo el que se le presenta porque nadie le dio instrucciones nuevas. Su función no es cuestionar, sino obedecer. Un día aparece alguien con un pase antiguo. El guardia lo deja entrar. Siempre fue así. Hasta que alguien llega con autoridad clara y dice, ese pase ya no es válido. El guardia no se ofende. No discute. Simplemente actualiza el protocolo. Eso es la cancelación. No se trata de repetir cancelado como mantra nervioso. Se trata de decirlo desde alfa, desde presencia, desde la certeza tranquila de quien sabe que manda. Una sola vez, bien hecha, vale más que 100 repeticiones tensas. Porque el subconsciente no responde a volumen.
Responde a convicción silenciosa. El error común es intentar reemplazar el pensamiento negativo con uno positivo sin haber detenido primero la ejecución. Eso es como intentar instalar un programa nuevo mientras el antiguo sigue corriendo. El sistema se satura. Aparece la confusión. Y la confusión siempre favorece a lo viejo. Primero se cancela. Luego se establece. Cancelar es abrir espacio. Y el espacio es condición de creación. Sin espacio, no entra nada nuevo. Con espacio, la imagen correcta se instala sola. No forzada. No empujada. Natural. Aquí ocurre algo decisivo para la autoridad interna. Cuando cancelas sin miedo, el guardián deja de resistirse. Porque reconoce que hay presencia. Que hay alguien en casa. Y el guardián, cuya función era proteger el sistema de cambios caóticos, se vuelve aliado. Comienza a filtrar pensamientos en lugar de imponerlos. Se transforma de carcelero en centinela. Esto no es teoría. Es experiencia directa. El lector que lo pruebe, no como técnica mecánica, sino como gesto de soberanía, sentirá algo inmediato. Silencio. No vacío, sino claridad. Un pequeño espacio donde antes había ruido. Ese espacio es poder en estado puro. No porque controle, sino porque precede. La autoridad interna no se construye con afirmaciones. Se revela cuando dejas de obedecer impulsos automáticos. Cada cancelación consciente es un acto de madurez espiritual. No porque seas bueno, sino porque estás despierto. El pensamiento seguirá apareciendo. El guardián seguirá probando. Eso no se detiene. Lo que cambia es quien responde. Y cuando respondes desde presencia, algo se reorganiza sin esfuerzo. El sistema reconoce una nueva jerarquía. No necesitas eliminar pensamientos. Necesitas no arrodillarte ante ellos. Cuando entiendes esto, el autosabotaje pierde su misterio. Ya no es traición interna. Es un reflejo antiguo pidiendo instrucciones nuevas. Y tú, por primera vez, estás en posición de darlas. La puerta nunca estuvo cerrada. Solo estaba custodiada por un guardián que esperaba una orden clara. Ahora sabes cómo darla. Capítulo 9. El agua, el sueño y la inteligencia superior. Hay preguntas que no se resuelven pensando más fuerte. Hay decisiones que no obedecen al esfuerzo. Y hay respuestas que no llegan cuando se las persigue, sino cuando se prepara el terreno adecuado para que emerjan solas. El ser humano moderno perdió la relación con ese terreno. Aprendió a razonar, a calcular, a comparar, pero olvidó escuchar. No escuchar sonidos, sino señales. No interpretar palabras, sino movimientos sutiles del sentido. Por eso, cuando se enfrenta a una encrucijada real, no intelectual, sino vital, su mente se agota y su intuición permanece muda. No porque no exista, sino porque no fue invitada. La técnica del vaso de agua, atribuida al método de Silva, fue reducida a un ritual curioso, casi infantil. Beber agua antes de dormir, beber agua al despertar, programar una pregunta. Muchos la practicaron sin comprenderla. Otros la descartaron por parecer demasiado simple. Ambos grupos pasaron por alto lo esencial. No es la técnica lo que importa, sino el principio que revela. El agua no es un elemento neutro. Nunca lo fue. Las civilizaciones antiguas la entendieron como medio, no como sustancia. Medio entre mundos. Medio entre estados. Medio entre lo consciente y lo que aún no sabe cómo hablar. Tales of Miletus afirmó que el principio de todas las cosas es el agua. No lo decía como metáfora poética, sino como observación ontológica. Donde hay agua, hay posibilidad. Donde hay fluidez, hay tránsito. El agua no se opone, no discute, no resiste. Recibe forma y la transmite. Por eso fue considerada portadora de espíritu, memoria y vida.
En los textos bíblicos más antiguos, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas antes de toda creación. No sobre la tierra. No sobre el cielo. Sobre el agua. Porque el agua representa el estado previo a la forma, el campo donde la intención aún puede imprimirse. El Islam místico conserva la misma idea cuando afirma que todo ser viviente fue creado a partir del agua. No habla de biología. Habla de origen consciente. El cuerpo humano es, en su mayoría, agua. No solo químicamente, sino funcionalmente. El sistema nervioso, la sangre, el cerebro, todos operan en medio acuoso. Cuando introduces agua con intención consciente, no estás haciendo un acto simbólico ingenuo. Estás introduciendo una señal en el medio más sensible del organismo. Pero la señal no se procesa de inmediato, porque la mente racional interfiere. Aquí entra el sueño. El sueño no es descanso. Es interfaz. Un estado donde la mente analítica se retira y deja el espacio libre para que otra inteligencia opere. Los antiguos lo sabían. Por eso los sueños eran consultados, interpretados, honrados. No como fantasías, sino como canales de información que no podían atravesar la vigilia. Cuando duermes, el guardián del que hablamos antes se relaja. El pensamiento crítico se silencia. El cuerpo entra en un ritmo distinto. Y en ese ritmo, la información que no podía pasar durante el día encuentra camino. No como discurso lógico, sino como imagen, símbolo, sensación, coincidencia. La técnica del vaso de agua no busca que el agua haga magia. Busca sincronizar tres cosas: intención clara, medio receptivo y estado no interferido. El agua es el medio. El sueño es el estado. La intención es la llave. Juntas, crean un canal. José Silva observó que cuando una persona formulaba una pregunta sincera, no desde la ansiedad, sino desde la apertura, y luego permitía que el sistema descansara, la respuesta llegaba. No siempre como sueño literal. A veces como una frase al despertar. A veces como una sensación inequívoca. A veces como una coincidencia durante el día siguiente que reorganizaba todo. Esto confundió a muchos. Esperaban respuestas verbales. Pero la inteligencia superior no habla en frases. Habla en señales. La mente racional busca palabras. La mente profunda reconoce patrones. Por eso las respuestas verdaderas no siempre suenan a respuesta. A veces se manifiestan como una claridad repentina, una certeza sin argumento, una puerta que se abre justo donde no estabas mirando. El error es esperar que la intuición funcione como el pensamiento lógico. Son lenguajes distintos. El uno explica. El otro indica. La reconciliación entre razón e intuición ocurre cuando dejas de pedirle a la intuición que razone y a la razón que sienta. Cada una tiene su función. La razón organiza lo conocido. La intuición accede a lo que aún no tiene forma. El agua y el sueño crean el espacio donde ambas pueden colaborar sin interferirse. Hay un detalle crucial que casi nadie menciona: la intención debe ser limpia. No moralmente pura, sino simple. Una sola pregunta. Un solo enfoque. No una lista de deseos confusos. El sistema responde a claridad, no a volumen. Cuando la intención es clara, el agua la recibe. Cuando el sueño llega, la mente se abre. Y cuando la mente se abre, la inteligencia superior, que no está arriba, sino más hondo, encuentra camino. No esperes una voz. Espera una reorganización. Al despertar, no analices de inmediato. No fuerces interpretación. Observa el día. Observa lo que se repite, lo que insiste, lo que aparece sin esfuerzo. La respuesta suele llegar como alineación, no como explicación. Y cuando llega, se siente distinta. No excita. No confunde. ¿A qué? Este es el punto donde razón e intuición dejan de competir.
La razón aprende a esperar señales antes de actuar. La intuición aprende a confiar en que será escuchada. Y el ser humano recupera una capacidad antigua, la de consultar sin suplicar, recibir sin forzar, comprender sin violencia interna. El agua no decide. El sueño no inventa. La inteligencia superior no persuade. Todo responde cuando el canal está abierto. Y cuando entiendes esto, dejas de buscar respuestas desesperadamente. Aprendes a crear las condiciones para que lleguen. Porque nunca estuvieron lejos. Solo estaban esperando que la mente hiciera lo único que no sabía hacer, callar a tiempo y permitir que algo más profundo hable en su propio idioma. Capítulo 10. Hablar sin boca, la comunicación subjetiva. La mayoría de los conflictos humanos no nacen de lo que se dice, sino de lo que ya estaba dicho antes de hablar. Cuando dos personas se encuentran, no se encuentran dos bocas, se encuentran dos campos. Dos historias emocionales en vibración. Dos estados internos que ya están dialogando mucho antes de que aparezcan las palabras. Por eso tantas conversaciones fracasan aun cuando las frases son correctas. Por eso hay silencios que hieren más que los gritos. Y por eso hay encuentros que sanan sin haber pronunciado nada. La comunicación real no comienza en la voz. Comienza en el estado. Hablar sin boca no es una metáfora mística. Es una función activa de la conciencia. Una forma de resonancia que ocurre cuando un campo interno influye en otro sin mediación verbal. No por imposición, no por manipulación, sino por alineación. La mente colectiva, esa red invisible que compartimos, responde a estados coherentes, no a argumentos. Las tradiciones antiguas entendieron esto con una claridad que hoy incomoda. La oración silenciosa no era súplica muda, sino emisión precisa. Un ajuste interno que se ofrecía al campo común. En los textos del desierto se aconsejaba orar sin palabras, no porque las palabras fueran malas, sino porque estorbaban. La palabra divide. El estado unifica. En el misticismo cristiano, se dice que el encuentro verdadero ocurre en el fondo del alma, un lugar donde no hay discurso. En la tradición sufí se habla del sil, el secreto compartido sin sonido. Y en la cábala antigua se alude al pacto del corazón, un acuerdo interno que precede a toda acción externa. Distintas lenguas. Un mismo principio, la comunicación ocurre cuando los campos se reconocen. Aquí surge una objeción común, casi automática: ¿no es esto manipular a otros? La respuesta revela cuánto se ha confundido poder con violencia. Manipular es intentar cambiar al otro desde la carencia, desde el miedo, desde la intención de controlar. Alinear es ordenar tu propio estado y permitir que el otro responda a esa coherencia si así lo desea. No hay imposición. Hay invitación vibratoria. José Silva observó esto con asombro práctico. Personas que, al trabajar en alza, visualizaban una conversación armoniosa con alguien con quien tenían conflicto, veían cómo el encuentro real se suavizaba sin haber ensayado palabras. El otro llegaba distinto. No porque hubiera sido programado, sino porque el campo compartido había sido preparado. La clave está en entender algo fundamental: nadie se comunica con individuos aislados. Nos comunicamos con campos emocionales. Cuando hablas con alguien tenso, hablas con su tensión. Cuando hablas con alguien abierto, hablas con su apertura. Y cuando intentas convencer a alguien desde la reacción, solo refuerzas su defensa. El lenguaje verbal es lento. El campo es inmediato. Por eso las discusiones escalan aunque nadie quiera pelear. Dos campos en incoherencia chocan. Cada palabra se interpreta desde la herida previa. Cada gesto se filtra por el miedo antiguo. El resultado parece inevitable. Pero no lo es. Porque el campo puede ser ajustado antes. Hablar sin boca implica trabajar donde el conflicto aún no existe, en la imagen interna que sostienes del otro. No la imagen moral, es bueno o es malo, sino la imagen emocional. ¿Lo ves como amenaza, como juez, como obstáculo?
Esa imagen emite una señal constante. Y el otro, sin saberlo, responde a ella. Aquí entra la visualización subjetiva. No para cambiar al otro, sino para retirar proyecciones. En alza, al imaginar al otro tranquilo, receptivo, dispuesto, no estás creando una ilusión. Estás retirando tu propio ruido del campo compartido. Estás dejando de emitir tensión. Y cuando la tensión cesa de un lado, el campo se reorganiza del otro. No siempre de inmediato, pero siempre con efecto. Las antiguas escuelas advertían que no se puede mentir al campo. La imagen debe ser coherente con tu emoción. No basta con ver al otro en paz si internamente sigues cargando resentimiento. El campo no escucha imágenes falsas. Escucha estados reales. Por eso este trabajo no es técnico. Es ético en el sentido profundo, exige honestidad interna. La mente colectiva no es una nube mística. Es la suma de estados humanos interactuando. Cada relación crea un microcampo. Y ese microcampo responde a la frecuencia dominante. Cuando una persona cambia su frecuencia de forma estable, el campo entero se ajusta. A veces el otro se acerca. A veces se aleja. Ambas cosas son comunicación. Ambas son respuesta. Aquí conviene una escena cotidiana. Dos personas entran a una habitación. Una está en calma profunda. La otra está agitada. Sin palabras, la agitación disminuye o se intensifica según la estabilidad del campo calmado. Si la calma es auténtica, no defensiva, ordena. Si es fingida, se quiebra. El campo siempre revela la verdad del estado. Hablar sin boca no significa callar para siempre. Significa hablar después, cuando el campo ya está alineado. Entonces las palabras encuentran suelo fértil. No rebotan. No hieren. No se defienden. ¿Se entienden? Porque el entendimiento no nace del argumento correcto, sino del estado compartido. Las relaciones humanas cambian cuando comprendes esto. Dejas de intentar convencer y comienzas a preparar el encuentro. Dejas de reaccionar y comienzas a preceder. Y, sobre todo, dejas de cargar con la responsabilidad de cambiar al otro. Tu única responsabilidad es ordenar tu campo. Cuando lo haces, algo profundo se aquieta. La comunicación deja de ser lucha. Se vuelve resonancia. Y la resonancia no necesita boca. Se transmite sola. Como una nota afinada que hace vibrar otra cuerda cercana sin tocarla. No todo el mundo responderá. Y eso también es información. Pero quien responda, responderá a lo único que nunca falla, un estado interno claro, coherente, presente. La verdadera conversación no comienza cuando hablas. Comienza cuando dejas de interferir. Y cuando entiendes eso, las relaciones dejan de ser campos de batalla y se convierten en espacios de ajuste mutuo, donde cada encuentro revela no lo que el otro dice, sino qué frecuencia está dispuesto a compartir. Capítulo 11. No persigas, allana el camino. El impulso de perseguir nace de una premisa silenciosa, que aquello que buscas está lejos. Lejos en el tiempo, lejos en el mérito, lejos en la posibilidad. Y todo lo que se persigue confirma esa distancia. Porque correr detrás de algo es declarar, con el cuerpo entero, que no está aquí. La vida no responde a la carrera. Responde al terreno. El error moderno fue confundir movimiento con avance. Se enseñó a empujar, a insistir, a forzar. A convertir el esfuerzo en virtud y la prisa en estrategia. Pero hay leyes que no obedecen al músculo ni al deseo apretado. Hay leyes que solo responden a la preparación invisible. Los antiguos agricultores lo sabían. Nadie siembra gritando la semilla. Nadie acelera la cosecha tirando de los brotes. El agricultor prepara la tierra, limpia las piedras, mide el agua, espera la estación correcta. Y cuando la semilla entra, no la persigue.
La deja trabajar. El éxito no está en correr por el campo, sino en haberlo allanado antes. Así funciona la manifestación real. Perseguir refuerza la ausencia porque coloca al deseo en el centro y a la realidad en la periferia. Preparar el camino hace lo contrario. Coloca al estado correcto en el centro y deja que la realidad se acerque como consecuencia. No por magia, sino por coherencia. El mundo no corre detrás de quien corre. Se alinea con quien está listo. José Silva observó esto con claridad quirúrgica. Personas que se esforzaban más no obtenían mejores resultados. Personas que ordenaban su mundo interno antes de actuar encontraban que la acción correcta aparecía sola. No como revelación mística, sino como obviedad práctica. De pronto sabían qué paso dar. Y cuando lo daban, funcionaba. Aquí conviene abandonar una idea seductora pero falsa, que el éxito es el resultado de una suma de acciones. A veces lo es. Pero el éxito que perdura, el que no se rompe al primer obstáculo, es el resultado de una alineación previa. Una especie de acuerdo silencioso entre lo que eres y lo que haces. El constructor antiguo no levantaba muros sin revisar el terreno. Sabía que una base torcida exige correcciones constantes. Por eso dedicaba tiempo a lo que nadie veía: nivelar, medir, ajustar. El edificio se levantaba después, casi sin drama. Quien construye sin allanar pasa la vida reparando grietas. Tú has corrido mucho. Has insistido. Has empujado puertas. Has multiplicado intentos. Y cada intento reforzó la sensación de que algo faltaba. No porque faltara mérito, sino porque faltaba orden interno. El camino no estaba listo. Y cuando el camino no está listo, cada paso pesa el doble. Allanar el camino psíquicamente es retirar obstáculos invisibles, creencias heredadas, emociones sostenidas, imágenes contradictorias. No se trata de negar la dificultad, sino de no llevarla dentro. El viajero que cruza un desierto no maldice la arena. Ajusta su ritmo, su carga, su dirección. No persigue el oasis. Se mueve de modo que, cuando aparece, puede recibirlo. Las tradiciones espirituales expresaron esta ley con distintas imágenes. El reino está preparado para vosotros, se dice en textos antiguos, no como promesa futura, sino como estado disponible. Preparado no significa regalado. Significa alineado. La preparación ocurre antes del encuentro. Cuando trabajas en alfa, cuando ajustas emoción, imagen y convicción, no estás atrayendo nada. Estás quitando fricción. Estás despejando el camino para que la acción correcta sea evidente y efectiva. Por eso, después de una preparación profunda, la acción no se siente pesada. Se siente inevitable. No hay lucha. Hay fluidez. Perseguir te agota porque luchas contra la corriente. Allanar te fortalece porque te colocas en ella. El viajero sabio no corre tras el viento. Ajusta las velas. Esto redefine el éxito de raíz. Éxito no es llegar antes. Es llegar en el momento justo con la estructura adecuada. Éxito no es acumular logros. Es moverte desde un estado que hace que cada logro tenga continuidad. Éxito no es imponerte al mundo. Es cooperar con su ley. Aquí aparece una calma nueva. Cuando dejas de perseguir, el miedo a perder disminuye. Porque ya no dependes de la carrera. Dependes de la coherencia. Y la coherencia se construye dentro. Nadie puede arrebatártela. Allanar el camino no elimina la acción. La purifica. La vuelve precisa. Una acción dada desde un camino allanado vale por 10 dadas desde la urgencia. No porque sea más fuerte, sino porque encaja. El mundo reconoce cuando algo encaja. Y cuando encaja, responde sin resistencia. Dejar de correr detrás de tu vida no es rendición. Es madurez. Es comprender que la vida no se alcanza, se permite cuando el terreno está listo.
y el terreno no es externo. Es el estado desde el cual te mueves, eliges y actúas. Cuando entiendes esto, el cansancio crónico se disuelve. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no luchas contra la dirección. Caminas con ella. Y entonces, sin ruido, sin prisa, sin espectáculo, descubres algo que siempre estuvo ahí, que la vida no huye de ti. Solo esperaba que dejaras de perseguirla para poder alcanzarte. Capítulo 12. La llave no está afuera. Llegados a este punto, algo en ti ya lo sabe, aunque quizá no lo haya formulado con palabras. Hay un silencio distinto mientras lees. No es vacío. Es reconocimiento. Como cuando una verdad no se aprende, sino que regresa. Porque la revelación final no es una técnica. No es un método. No es un conocimiento nuevo. Es un recuerdo. Durante todo este recorrido creíste, quizás sin notarlo, que estabas adquiriendo herramientas para crear una realidad distinta. Pero esa fue solo la superficie del viaje. En el fondo, lo que se ha ido desarmando capítulo tras capítulo no es el mundo, sino la idea que tenías de ti dentro de él. José Silva nunca enseñó a crear cosas. Esa fue la ilusión pedagógica necesaria para atraer a la mente moderna. Lo que realmente hizo, aunque él mismo quizá no lo expresó así, fue recordarle al ser humano desde donde se crea. No desde el deseo. No desde el esfuerzo. No desde la reacción. Desde el nivel de identidad. Todo lo que llamaste método fue una excusa elegante para llevarte a un punto exacto, el lugar donde la mente deja de pedir y comienza a ordenar sin palabras. Donde la emoción deja de reaccionar y se vuelve señal estable. Donde la frecuencia deja de fluctuar y se convierte en hogar. La llave nunca fue alfa. Alfa fue la puerta. La llave nunca fue la visualización. La visualización fue el espejo. La llave nunca fue la cancelación. La cancelación fue el gesto de autoridad. La llave nunca fue el agua, ni el sueño, ni la comunicación subjetiva. Fueron lenguajes. La llave siempre fue el nivel desde el cual vives cuando no estás haciendo nada especial. El estado al que vuelves cuando termina la práctica. El tono interno que habitas cuando nadie te observa. Ahí se decide todo. No en el ritual. No en la intención momentánea. En la normalidad invisible que sostienes como identidad. Los antiguos lo expresaron de forma directa, aunque hoy suene peligrosa: yo soy. No como afirmación egocéntrica, sino como declaración de causa. Lo que sigue a esas dos palabras no describe. De creer: yo soy pobre, yo soy indigno, yo soy ansioso, y el mundo obedece. No porque te castigue. Porque reconoce coherencia. El error humano fue buscar la llave afuera. En sistemas. En maestros. En técnicas. En promesas futuras. Y cada búsqueda reforzó la separación. Porque buscar es asumir que no eres. Y la realidad no responde a lo que buscas, sino a lo que das por hecho. Aquí el círculo se cierra sin cerrarse. Porque no hay final. Hay cambio de eje. Ya no miras la mente como algo que debes controlar, sino como un instrumento que debes habitar. Ya no miras la emoción como enemiga, sino como materia prima. Ya no miras la frecuencia como concepto, sino como clima interno constante. Y ya no miras la realidad como algo que ocurre, sino como algo que responde tarde a lo que siempre estuvo activo en ti. Este entendimiento no produce euforia. Produce quietud. Una quietud incómoda al principio, porque deja sin excusas. Pero luego, una quietud firme. Soberana. Silenciosa. Desde allí, las decisiones cambian. No porque pienses más, sino porque eres distinto. Y cuando eres distinto, el mundo no tiene otra opción que reorganizarse. No necesitas seguir leyendo para aplicar esto. Ya lo estás aplicando en este instante, si notas el silencio.
La verdadera llave no se usa. Se es. Y cuando eso ocurre, no hay nada que perseguir, nada que forzar, nada que demostrar. Solo un ajuste continuo entre lo que sientes, lo que imaginas y lo que permites como normalidad interna. Ese ajuste es creación constante. No espectacular. No dramática. Inevitable. Silva no dejó un legado de técnicas. Dejó una grieta en el paradigma. Por esa grieta se filtra una verdad antigua, que nunca fue un efecto buscando causas, sino una causa olvidada reaccionando a sus propios ecos. Y cuando ese olvido se disuelve, no aparece un nuevo mundo. Aparece el mismo, pero obediente. Aquí no hay cierre. Solo un silencio que entiende. Y desde ese silencio, todo comienza otra vez.